Bueno, bienvenidos a todos al especial que tenemos de Picnic en el Mambo, donde tenemos unos autores e ilustradores colombianos de literatura infantil invitados en el espacio de En Casa de. Hoy, y es la que inaugura esta sección, es Claudia Rueda, autora e ilustradora colombiana de libros para niños, pero también es abogada. Eso es parte de lo que queremos indagar, cómo así que abogada e ilustradora. Bienvenidos a todos, esperamos que disfruten este encuentro con Claudia en su casa, conociendo el detrás de su trabajo, por qué es tan importante lo que hace, qué la motiva, qué le inspira, y también un poquito de esas preguntas que uno tiene como en el corazón, pero que uno no le hace a nadie, y es un poco, por ejemplo, su infancia, qué la marcó, quién la apoyó, por qué estudiar derecho, por qué ilustración, dónde estaba el arte, y dónde estuvo el arte como en todo este proceso. Y bueno, ya sin más preámbulo, la invitamos. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, por haber aceptado esta invitación. Y al final, pues también queremos compartirles desde ya que saquen sus lápices de colores, papel, porque es fundamental que mientras ella cuenta sus historias, ustedes también aprovechen para inspirarse y para dibujar. Porque al final de esta cuarentena, parte de este proceso y este proyecto con los ilustradores es hacer una exposición inspirada en las ilustraciones de ellos para que ustedes también participen y hagan sus dibujos y hagan parte de esta exposición colectiva. Bueno, bienvenida Claudia. Hola Marcela, hola Picnic, hola a todos los amigos del Mambo que están ahora escuchándonos. Un gusto tenerlos aquí en mi casa y en el estudio improvisado que he hecho de mi casa ahora en la cuarentena. Bienvenidos y bienvenidas las preguntas. Ahora mirando para atrás, porque por supuesto cuando niña no era consciente de hacia dónde iba, ni de dónde venía, ni cuáles eran mis influencias, ni quién me estaba motivando para qué, porque no sabía para dónde iba. Yo creo que tres de las grandes influencias que hay para mi creatividad y para lo que hago están en el juego. Mucho, mucho, mucho juego con mi hermana, recreando, creando mundos con los muñecos, creando historias todo el tiempo, todo el tiempo. Eso creo que fue muy fuerte para el tema de la construcción de historias. Es el juego, así como el juego, el humor, la infancia, todo eso está súper subestimado y creo que tiene una importancia grandísima para todo el tema de la creatividad en el mundo adulto. Entonces este juego, yo tenía una hermana de 1 año y medio mayor que yo, jugábamos todo el día, creábamos historias. El dibujo, por supuesto, pero no tengo tan consciente. Lo único que me acuerdo era una que tenía una caja de colores, tenía una forma era como una maletica, era más o menos como así, y tenía 36 colores, y yo la transportaba como si fuera mi maleta de ir al trabajo. Me acuerdo muy bien, y era azul, la recuerdo perfectamente. Eso. Y también como la exploración, ir a la finca de mis abuelos también, casi todo el tiempo con mi hermana, pero ir allá, cuando hablas de transgresión, un poco como saltarme la cerca e ir a robarme las frutas en el huerto que estaba prohibido, y bueno, siempre hay un fruto prohibido en todo esto. Pero bueno, es infancia, ¿no? No es una cosa de, no, yo tomé clases de dibujo en academia desde los 3 años, no, así no funciona. Qué linda historia la de la caja de los colores, porque yo creo que son esos objetos que lo acompañan a uno sin saber uno mucho el valor que van a tener, ¿no? Cómo lo marcan a uno y están con uno Y se quedan, y se sí, quedan. sí. Bueno, y siguiendo esa idea de esas cajas de la caja de colores y la finca de tu abuelo, ¿cuándo supiste que querías dibujar? Es curioso que yo le voy a dar la vuelta a esa pregunta, porque cuando yo hago talleres con niños, a todos les gusta dibujar. Todos contestan que les gusta dibujar. Entonces la pregunta es más bien, ¿cuándo decidiste que no ibas a dejar de dibujar porque te volviste grande? Y como
fue un continuo, no tiene un día marcado en la fecha. Es como, hubo un momento en el que yo probablemente decidí, no, a pesar de ser grande, yo voy a seguir dibujando, pero no lo tengo tan marcado en la vida. Yo recuerdo que siempre he dibujado, porque para mí el dibujo es como mi lengua materna y el lenguaje, el español, es como mi segunda lengua. Entonces, si no tengo el lápiz, quedo muda en cierta forma, o por lo menos no puedo expresarme tan bien como lo haría en otros lenguajes. Así que siempre ha estado. Wow. Entonces, o sea, digamos, siguiendo esta conversación y lo que nos estás contando, para ti fue muy fácil tomar la decisión de ser artista, porque sabemos que fuiste abogada. O sea, si la tenías tan clara, ¿qué pasó ahí? Bueno, es que en este momento está mucho más como en el zeitgeist la idea, sigue tu pasión, estudia lo que te gusta, mmm, continúa con tus intereses, pero en la época en que yo me gradué del colegio era muy heredera de la época difícil, y ahora que estamos pasando en épocas difíciles financieras puede llegar a pasar algo similar, y es que estudia algo con lo que puedas vivir, o bien estudia algo para ser una buena ama de casa, que no era mi caso obviamente, o estudia algo con lo que puedas vivir. Pero la decisión de estudiar derecho, influenciada por supuesto de un ambiente muy conservador, era por una inquietud que yo ya tenía ya en parte como racional, política, adolescente, que era la idea, el mundo está enfermo, hay que curarlo. Y creo que si yo me voy por el lado de las leyes, puedo buscar la forma de arreglarlo, porque a mí las letras me empezaron a gustar también, y la política, y la historia, y todo esto. Entonces, era una forma como, como estudiar una medicina para el planeta. Y por supuesto, pues había era como subestimada la idea de estudiar artes, pero tampoco encontraba como un lugar donde podía meter las letras y las artes, porque solo estudiar las artes plásticas no era mi lenguaje. Yo necesitaba más una cosa que tuviera más como narración visual, que luego fui encontrándola y te iré contando. Me encanta. Bueno, entonces, siguiendo esta línea, nos encantaría saber qué te inspira. Definitivamente la creatividad me inspira la rebeldía creativa, me inspira la estética, me inspira el juego, me inspira el sentido crítico. En una época, por ejemplo, en la adolescencia me inspiraba mucho el rock, porque en esa época la música era la forma donde uno encontraba la rebeldía, lo que no es ahora. Pero en la música estaba la gente que era rebelde, se iba para la música. Entonces eso era lo que me inspiraba. Pero cualquier fuerza creativa que quiera hacer las cosas a pesar de las expectativas de la sociedad y la contemporaneidad me inspira muchísimo. Y por supuesto la armonía, el juego de las formas, todo esto, pero con una intención de contenido. Bueno, yo creo que pensando en los niños y en las familias que se están oyendo, sería interesante también invitarlos a ellos a explorar como otros artistas, ¿no? Y para eso también queremos saber a ti qué artistas te inspiraron y qué artistas les sugerirías también a ellos explorar en estos tiempos sobre todo. Yo le recomendaría a cualquier niño en esta época y en cualquier otra época explorar el Bosco. El Bosco es un artista que vivió hace muchos años y que hizo algo que aún no se ha repetido en cuanto a los mundos que creaba, la imaginación que tenía, los monstruos que se inventaba, las situaciones y también la estética, porque um, vayan niños y exploren, pues, ahora que se pueden ver todas las obras de arte tan nítidas y tan claras en internet, una obra del Bosco que se llama El Jardín de las Delicias. Y empiecen a mirar
las situaciones y los personajes y los detalles que hay en cada uno. Creo que ese es un muy buen principio para explorar el arte antiguo y es una fascinación de la imaginación. Esa persona tenía, el Bosco me inspira y es uno de mis fuertes inspiraciones. Ya podemos hablar más de otros artistas, pero si es para los niños, yo empezaría por ahí. Y ya si nos vamos al arte moderno, arte del siglo XX, pues podría invitarlos a ver algún surrealista como Magritte, por ejemplo, porque es ya el juego, un juego casi como de sueños, como de unir cosas imposibles, de algo tan rico que es para el autor, el que escribe o el artista, que es poner como acertijos al lector, en lugar de darle todo depurado y fresco. Podemos empezar por ahí, yo creo, para esos dos. Y en esa misma línea, quisiéramos saber a ti quién te apoyó, quién creyó en ti, para que tú siguieras como esta línea de ilustración, de creatividad, de escritura. Bueno, esto fue un proceso, porque definitivamente yo salí de un colegio muy tradicional, muy convencional, en esa época era para. Entonces, por ese lado, la única inspiración fue una clase de historia del arte que tuve durante mucho tiempo en el colegio y eso era. Luego, cuando me gradué con una historia gráfica del derecho romano y era una bomba para una facultad de Derecho y ahí el rector de la universidad, que era el externado, Fernando Nostroza, me apoyó para hacerlo, esto fue un paso muy grande de él aceptar que en una facultad de Derecho se hiciera una historia gráfica del derecho romano como tesis y luego la publicó como libro. Luego yo creo que pues es una de las primeras personas como que me apoyó. Me apoyó también el periódico El Tiempo y El Espectador cuando yo hacía caricaturas políticas durante la época de la universidad. Eso fue también como una gran motivación. También trabajé en la historia de la investigación de la caricatura política con Beatriz González, una persona que lo motivaba a uno mucho a tener un espíritu crítico ante el arte y hacer cosas. Y luego ya cuando me casé decidimos con mi esposo irnos para San Francisco y él siempre ha sido una persona que me motivaba muchísimo para que yo haga lo que me gusta y pues él ha sido también una persona muy crítica hacia lo que yo hago. Y luego tuve tres cosas importantes. En San Francisco tomé una clase de hacer libros para niños que fue con una profesora que se llama Julie Downing, que fue muy importante. Luego envié mi primer proyecto de libro en español al premio de La Orilla del Viento y en ese momento el editor de ese concurso que, que terminó ganando un premio en mi libro era Daniel Goldin, que dirigía la colección de libros para niños en el Fondo de Cultura Económica y él fue como uno de mis grandes mentores en lo del libro álbum. Es una de las personas que más sabe de literatura infantil en Latinoamérica y creo que con él aprendí mucho. Y luego tomé una maestría de escritura creativa en Boston y eso, el grupo de profesores, que fueron como 4 profesores que tuve, fueron increíbles para mi formación más profunda en el tema de la creación de la literatura. Así que yo creo que estos son como los personajes que más han tenido pesos sobre mi decisión de lanzarme a esto, porque pues esto era contra todo pronóstico, salir de mi carrera, saltar de mi carrera exitosa como abogada, bueno, relativamente exitosa, y ponerme a hacer libros para niños era un paso no tan fácil de dar. Y pues son estas personas que me han motivado y no simplemente decir tan lindo tu trabajo, sino me han cuestionado, me han hecho pensar, me han hecho crecer con crítica y con motivación y con un diálogo inteligente y creativo. Eso es bien importante y lo agradezco muchísimo a la vida.
Bueno, sabemos que tienes dentro de tu vida y obra muchos libros publicados en el exterior y muchos reconocimientos, y sobre todo unos reconocimientos muy especiales porque son reconocimientos de los lectores, no solo de un jurado en un concurso, sino que son los lectores los que han escogido tus libros como sus libros favoritos. Eso nos parece increíble, sobre todo porque hasta ahora aquí en Colombia, pues digamos que llevamos aproximadamente unos 10 años de un boom de literatura infantil. Y en ese boom, sin duda, tú eres una de esas protagonistas, pero que además forjó su carrera a pulso desde afuera. Y bueno, ahorita pues ya eres reconocida en Colombia, eres reconocida en México, en Estados Unidos. Entonces cuéntanos un poquito cómo fue ese recorrido. Y también queremos conocer qué técnicas usas al ilustrar y qué es eso, o sea, como cuando escribes, sobre qué escribes. Yo siempre he tenido como un pie en un lado y otro pie en el otro porque, como te comenté, mi formación en literatura infantil fue en Estados Unidos. Entonces, esa formación iba con información sobre cómo vender tu trabajo, cómo mandarlo a las editoriales en Nueva York, cómo hacer todo esto. Y esto fue muy útil para mí porque aprendí como la información detrás, dentro de la industria de cómo hacerlo. Y ahí empecé a mandar cosas a Nueva York y esto tiene un poquito que ver con el contenido del libro que vamos a leer más adelante. Y no fue de la noche a la mañana como en las películas que mandé una postal bonita y entonces un editor o un director artístico lo vio y me llamó y llegué al estrellato. Creo que alcancé a mandar cerca de 200 correos con postales, propuestas de libros, cosas por hacer hasta que finalmente conseguí un contrato, pero un contrato pequeño de una cosa chiquita y después ese contrato pequeño me llevó a otra cosa porque participé, fui miembro o soy miembro de la Sociedad de Escritores y Ilustradores de Libros para Niños en Estados Unidos y en sus congresos uno hace muchos contactos y bueno, esto fue un proceso largo hasta que finalmente inicié mi carrera allá en Nueva York ilustrando un libro para Scholastic de una autora norteamericana. Ahí empezó mi carrera que ha sido muy reconfortante, muy creativa y muy rica. Por otro lado, como comenté en los libros en español, comencé enviando una propuesta de libro al concurso de la orilla del viento en el Fondo Cultural Económica de México. Y de ahí en relación con la de México y luego cuando Daniel Goldin, el editor que les mencioné, se pasó a Océano Travesía, con él hicimos muchísimos libros. Con Océano Travesía logramos traducir muchos libros a muchos países. Tengo traducciones a 13 idiomas a partir de eso en Asia y en Europa. Y pues eso le dio mucha trascendencia internacional a lo que hacíamos. Y en Estados Unidos también se producen algunos libros. Como tú mencionabas, ver un libro de uno que llega con signos como estos es muy satisfactorio y muy rico. Y bueno, eso ha sido también un proceso largo. Todo ha sido un proceso de perseverancia, insistencia, mandar. No una vez que uno tiene publicado con alguien, tiene asegurado que va a publicar con otra persona ni nada de esto. Es un poco sobre el tema de lo que ha sido mi carrera. Es apuntar de los 100 proyectos de libros, álbum que he tenido, se han publicado 30, es la proporción o incluso menos. Es una cosa de insistir, de explorar, de perseverar. Me preguntas también sobre las técnicas. Acá tengo un poco, dentro de lo que me traje, por supuesto, lo primero que empaqué fueron los lápices. Soy una persona que quiere mucho el trazo del lápiz. En mucho tiempo trabajaba con lápices HB, lápices de grafito, luego han salido lápices más gruesos, 10B, me gusta mucho el trazo del lápiz suave, la marca negra, hago mucho con lápices de colores también. Generalmente hago como una base en lápices de colores y a partir de eso
repaso con lápiz de grafito, con carboncillo. Me gusta también la acuarela. Me gusta la pluma, que ahora pues es con unos de estos. Y básicamente esas son mis herramientas de trabajo. En cuanto a papeles, me gustan las superficies lisas, no me gusta mucho la interferencia de la textura sobre el papel. Me gusta que pueda fluir fácilmente el trazo y que tampoco tenga mucha coloración el papel. Trabajo también con freehand y con Illustrator, como no. Y generalmente para aplicar el color, creo que tengo más comunicación con el trazo del dibujo y con la pintura. Entonces yo diría que soy más dibujante que pintora en ese sentido. Y bueno, y exploro mucho también. Quisiera explorar más, pero bueno, esta es como mi combinación de herramientas. Bueno, tú nos comentabas de un libro que habla un poquito del trabajo. Entonces quisiéramos que nos cuentes más, si es posible que nos lo leas. Y bueno, aquí pendientes ya de ver en el mundo real, uno, pues como esa materia que nos trae aquí, que es la literatura y el arte. Por supuesto, es el libro más reciente que he publicado. Lo publiqué en español, lo publiqué con Océano Travesía. Se llama El Encargo. Y les voy a contar un poco de qué se trata y por qué lo hago. Al comienzo de mi carrera, yo, además de ilustrar textos de otros, porque ahora yo hago ambas cosas, explicamos un poquito lo que es el libro álbum. En el libro álbum, gran parte de la narración está en lo visual. El texto viene a jugar un poco con esa narración visual, bien sea con un texto muy económico y poético, sutil, o que te pone en cuestionamiento lo que se está poniendo en la imagen, pero no es, el libro álbum no es que hay un cuento infantil y se decora con dibujitos. Eso es un cuento ilustrado, no es el libro álbum. El libro álbum queremos esa contradicción. Pero yo al principio hice algo de cuento ilustrado, tomaba fábulas, me gustaban mucho las fábulas orientales y empecé a hacer libros en los que tomaba el texto de la fábula oriental y la ilustraba. Pues esto retoma un poco algo de la tradición oral y las leyendas, pero en la ilustración hice una aproximación completamente diferente y no obedece, no está contando exactamente lo que dice el texto. Es un texto antiguo donde el emperador le hace un encargo a un pintor del imperio, para que le dibuje un gallo. Y viene pues el tiempo de la realización, y como se demora mucho, el emperador se enfurece y, y va a reclamarle, y cuando lo reclama, pues algo pasa, que vamos a ver. Pero yo no quería contar la historia linealmente, sino lo que quería mostrar en este libro es que las cosas, el arte, es simplemente, como dicen en Oriente, la ilusión de espontaneidad. Y que quien logra la maestría o quien logra hacer las cosas bien, un buen dibujo, un buen libro, una buena pieza de teatro, una buena pieza de cine, bailar bien, cantar bien, no es una cosa que se hace simplemente porque naciste con el talento y eres un genio, y entonces el genio merece ser artista. Y eso es terrible para los que tienen alguna inclinación creativa y artística, porque si les dicen, si tú no naces genio, no puedes ser artista. Y lo que tienes que tener es como unas ganas y una conexión. Y a partir de eso entrenas, aprendes de los otros, lees, y la maestría de dibujar un gallo toma tiempo. Dibujar un gallo bien toma tiempo. Apropiarte de eso toma tiempo. Y quise hacer este libro en este momento porque creo que se muestra mucho la superficie y no se muestra el proceso detrás. Cuando yo veo exposiciones de artistas y veo, en lugar de la pintura final, los bocetos de preparación, veo como el alma, como el espíritu, como el trabajo, como es como visitar el taller. Y bueno, pues el encargo es como, ahora que estamos en visita al taller o al estudio este libro es como la visita a mi proceso creativo, a mi taller,
como ustedes van a ver cómo preparé este libro, y este libro nunca llegó a tener dibujos finales. Es un libro sobre la preparación del libro, y también la historia es sobre la preparación del dibujo. Entonces, la forma de hacerlo está dentro de la historia misma. Entonces, se llama El encargo. Editorial Océano Travesía. Ya les voy mostrando. Hubo una vez un emperador. Ustedes ya ven que lo que muestro son los bocetos. Algunas veces cuando tomo bocetos decido que este no va, que no, este sí va. Es un poco mostrando mi decisión de qué tipo de cara voy a utilizar para el personaje principal de la historia. Llamaba a los gallos por sobre todas las cosas. Entonces aquí lo que estoy mostrando y lo que me preguntabas un poco, Marcio, sobre las técnicas que utilizo. Aquí hay un ensayo de acuarela, de tinta, bocetos en carboncillo sobre otro tipo de papel. Este es un trazo más ampliado del carboncillo. Y aquí empiezo a explorar también, ya que ustedes ven una línea más suelta. Esto es una línea que se logra ya después de haber trabajado varias semanas con el personaje. Y cuando el trazo ya empiece a personalizarse y a ser de uno, lo mismo que el gallo. Aquí desarrollo la posibilidad de incluir la relación que hay entre el emperador y el gallo y por qué él quiere un dibujo de un gallo. Así que un día decidió llamar al mejor artista del imperio para que le pintara uno. Aquí, por ejemplo, muestro un ejemplo de storyboard, no sé si se ve bien, que es clave para cuando se hace libro o álbum, pues se pone toda la historia en una sola página para saber si está funcionando. Ya unos bocetos de gallo, diferentes posibilidades del estilo, de la definición del dibujo para la creación del pintor. Bocetos sobre la posición de la mano, sobre las manchas. El artista aceptó el encargo y regresó complacido a su taller. Yo creo que algo que hay que ¿Qué destacar. pasó en la... Ay, perdón. Dime. Algo que hay que destacar de esa página es la atmósfera, porque tú tienes los personajes, pero también en estos libros, como en lo visual, se puede explotar con los colores o no. Tú sientes que el artista acepta el encargo y está lleno de color, pero el castillo es gris. Entonces ahí están pasando cosas y tienes también un mapa con una cuadrícula que muestra también como lo grande que es el imperio y que uno de pronto no tiene en la cabeza lo que puede ser un imperio. Pues fíjate la maravilla de las cosas que empiezan a encontrar los lectores en lo que uno hace. Esto es lo lindo de apropiarse de los libros, de apropiarse de las formas y del dibujo, porque empiezan a salir cosas que no imponen la razón, sino como un subconsciente, como la emoción y el subconsciente, y empiezan a salir esas cosas. Y pues por eso es importante los procesos y que las cosas no se hagan de un día para otro. Sí, como dices aquí el mapa, muchas veces yo hago mapas del lugar donde va a ocurrir toda la historia para lograr la consistencia y para entender por dónde se van a mover los personajes. Esto del gris y el color me parece bien interesante lo que dices. No lo tenía como en la cabeza, pero probablemente, como digo, el subconsciente puede estar diciendo cosas. Acá, pues el paisaje gris tiene mucho que ver con todo esto de la pintura japonesa y la pintura china. Y tiene que ver también con un curso que yo tomé bueno, eso fue una persona que influyó mucho también sobre mi arte. Un curso de Subi Bokuga, que es pintura japonesa.
Y esto tiene un poquito de eso, donde en ese tipo de pintura japonesa, los grises son los colores están en los grises, en la gama de grises. Y pues sí, hay algo de melancolía en ese paisaje. Gracias. Entonces regresó complacido a su taller. El tiempo pasó en la cabaña del pintor. Aquí agrego algo como de humor, que el humor también es muy importante en mi trabajo. Creo que el humor es una de las grandes formas de desarrollar sentido crítico en los lectores niños, y el sentido crítico sí es importante como función de la literatura. También pues la contradicción de lo que dice el texto y la imagen es otra forma de desarrollar el sentido crítico para el niño lector. Estas dos cosas que da posibilidades que da el libro álbum inmensas. Y entonces aquí empiezo a hacer bocetos de la cabaña del pintor. Mi referente es la cultura japonesa, mi referente visual, que admiro y me inspira en muchas maneras. Entonces aquí hay diferentes posibilidades de la forma de la cabaña. Es una página en blanco que también se utiliza a veces en el libro álbum, es como un espacio para observar y para a veces señalar el paso del tiempo. Aquí hay unos bocetos ya más cercanos a lo que les digo sobre una línea más suelta, más permisiva, más espontánea y también pues que realza más, más expresiva, ¿no? De la relación del pintor dentro de su estudio. Otra vez el gallo con el pintor, con el pincel en la boca y diferentes posibilidades. También pasó en el palacio del emperador. Y aquí tenía que decir cómo era el palacio. Diferentes técnicas, diferentes estilos, diferentes formas. Y también los detalles de humor y graciosos, porque también es en ese tema de la empatía, de los personajes entrañables, adorables, que despiertan cualquier tipo de cercanía, de sensación de cercanía entre el lector y la historia, son muy importantes. Aquí está el emperador jugando damas con los gallos, aquí se están abrazando. Aquí hay diferentes estudios que hacía arquitectónicos del espacio. Otra vez vuelve la acuarela. Y viene también el tema del ritmo. El ritmo es muy importante en el libro álbum, el ritmo lo marcan las páginas. Pero el encargo no llegaba. Dos versiones de dibujo del mismo momento. Así que el emperador impaciente, advertirán ustedes el ritmo en las páginas. Aquí el día en línea de la historia la tiene el texto porque es un texto tradicional, pero como se dan cuenta, la imagen está mostrando mucho más. Está mostrando mi proceso, que a la vez es en el mismo tiempo narrativo en que el pintor está en su proceso de construcción de su dibujo. Fue a reclamar su pintura. Aquí hay unas diferentes posibilidades, estudio diferentes posibilidades de qué mostraba para ese momento, que es otra cosa importante en el libro álbum, porque el libro álbum es generalmente un libro de 32, 40 páginas y no es una narración continua, sino se muestran momentos. Y la decisión de qué momento mostrar es lo que le va a dar suspenso y anticipación y también cierta musicalidad, cierto ritmo a la historia y tensión. Entonces, ¿cuál va a ser el momento? Mostrar al pintor advirtiendo que llegó el emperador, mostrar al emperador llegando. Acá revelo como que es todo lo que pasa antes de yo poner el dibujo final en el libro. El artista tomó un pincel y en breves instantes pintó un precioso gallo.
Al ver esto, el emperador rompió en cólera. Si lo podías realizar en instantes, ¿por qué me hiciste esperar tanto tiempo? Y ordenó que le corten la cabeza. Con voz temblorosa, el pintor invitó al emperador a entrar a su taller. Dentro había, pueden mirar ustedes, estos son todos los bocetos que yo hice para aprender cómo dibujar un gallo. Cientos, bueno, parte, porque este libro tiene un 10% de los dibujos que hice en preparación para este libro. Siempre es como la punta de la iceberg. O miles de bocetos que el emperador contempló maravillado. Aquí empiezan unos ejemplos de color, trazos de lápiz. El pintor rompió el silencio y dijo: para alcanzar la maestría hay que realizar 1001 intentos. 10.000 horas, dicen algunos. Y el emperador comprendió y se fue feliz con su dibujo y con lo aprendido. Y acá termina la historia. Espero que les haya gustado. Bueno, creo que es un libro que a través de la lectura explica el proceso y creo que también por eso es que empezamos este ciclo de En Casa que, pues con Claudia Rueda, porque también nos das pistas de lo que es el libro álbum, de por qué es importante. Y yo personalmente creo que esto que cuentas y ese trabajo que hay detrás de ese libro, que sé que fue largo y fue difícil, porque no es como, ay, tengo esta idea y ya, sino hay que discutir, hay que negociar, y personalmente hay frustración, hay cansancio. Yo creo que hay momentos en que uno quiere decir, ¿sabes qué? Dejemos así, también, como también dentro de esa misma maestría que muestras en ese libro. Y yo creo que está completamente vinculado al mismo proceso del arte y de los cuadros y de las exposiciones que se curan en los museos. Entonces yo sí creo, y te invito también como a que conversemos sobre por qué es importante hablar de literatura infantil, de ilustración infantil, y, y en este momento el valor que tiene frente al arte con mayúscula y esta alianza que hay de literatura y lectura con el arte y con el mambo. Bueno, muchas cosas ahí. Sí, digamos rápidamente un poco sobre ilustración infantil y el otro tema de por qué la literatura infantil, de por qué, cuál es la relación entre el arte y la literatura y cuál es la relación entre el arte y la literatura infantil. ¿Qué es literatura infantil? Eso es una gran pregunta porque también la pregunta detrás está qué es un niño. Y un niño es una cosa muy distinta en la época medieval, en el antiguo Egipto, en la época victoriana, en medio de las guerras en el siglo XX y ahora sí que es un niño distinto. Pero en todo caso, yo diría que alguna palabra que podemos referir para la literatura infantil puede ser iniciación. Entonces, la literatura infantil es una iniciación del niño a la literatura y el arte. Y sí, definitivamente, no solamente a la ficción, distingamos, porque
aquí me gusta mucho traer para la diferenciación una frase de Chesterton que decía que la ficción es una necesidad y la literatura es un lujo o un privilegio. Lo mismo se podría decir del arte. Nosotros siempre necesitamos de las ficciones y todos vivimos con ficciones. Todo lo que nosotros tenemos, casi de lo que vivimos, es cierta ficción. La literatura sí requiere una iniciación al símbolo, una iniciación al mismo, a la misma arquitectura del libro, al libro como espacio, como cuando uno lleva por primera vez un niño a un museo. El libro, la pasta y las páginas son como las galerías, la puerta y las galerías del museo. Tenemos que entrenarnos para movernos dentro de esos espacios, porque naturalmente estamos para andar por la pradera, es como estamos formados. Entonces, literatura infantil, es iniciación, que tiene dibujos porque es para niños, y sí, eso decían en el siglo XVII, los primeros libros, el Orbis Pictus y todo esto que se hizo primero, que son como el icono del primer libro para niños que se hizo, que era un libro educativo, porque a los niños les llamaba la atención más los dibujos. Pero eso forma parte de un proceso de la salida del niño del espacio de la narración alrededor del juego y de las historias que se contaban en el teatro y de todo lo que se hacía mucho más en comunidad, y la llevada del niño a espacios más entre paredes, como estamos ahora, donde igual mirar una pantalla, primero un televisor y una pantalla también, pues se entrenaba para empezar a mirar las cosas en los libros y la formación, educación, todo eso. Los libros para niños empezaron a iniciarse cuando ya se pensó que había que hacer una formación educativa para los niños. Entonces, sí, las imágenes sí son atractivas para los niños, pero también son atractivas para los adultos, por favor, porque la publicidad está llena de imagen. La imagen no pertenece solo a la infancia. La imagen es muy atractiva porque tenemos ojos además de oídos, y porque en la imagen se rodean a veces cosas menos racionales que en el texto, excepto que ya sea muy poético, muy metafórico, haga muchas alegorías, pero muchas veces la imagen, como tú me mencionaste ahora lo del rojo y lo del mapa y el gris, son cosas de las que yo no era tan consciente, pero te tocaron de alguna manera de algo. Y tal vez yo también lo tenía con la intención, pero mi razón no lo estaba diciendo, sino algo más por dentro. Entonces, la imagen sí se relaciona con la literatura infantil, pero la imagen le gusta a todos. Ya que la imagen en el libro álbum sea distinta a la que hay en la publicidad, sí, porque es una imagen curada, como es curada las obras de arte que vemos en el museo. Entonces, como no todos los niños pueden ir al museo o no siempre van a tener la disposición de ir al museo, y como hay una conexión afectiva y casi que ancestral de los seres humanos con las historias, y eso está presente en los niños, el libro álbum, que tiene la cercanía, la calidez del hogar, la oportunidad de estar cerca del papá o a la mamá o a la persona que nos cuida en ese momento de contar la historia, el libro que lo puedo tener en la mano y unas imágenes curadas que además tienen una historia. Los niños siempre quieren escuchar historias, y los adultos también. Por eso Netflix y todas estas series son tan potentes, porque nosotros estamos hambrientos de historias. Entonces, toda esa asociación de lo doméstico, lo afectivo, la historia que tengo en la mano y la historia misma, la ficción, y unas imágenes que me acuden, me llaman a lo emocional, porque generalmente van a tener un personaje, entonces me tocan la emoción, pero también tienen un despertar hacia lo estético, convergen para que el libro álbum sea una iniciación en la literatura, porque pues en el libro álbum ya podemos traer alegorías, podemos traer metáforas, podemos traer ironía, podemos traer muchas figuras literarias que no estarían, poesía, que no estarían en el texto hablado, enriquecimiento del lenguaje, todo esto, pero también es una iniciación a la apreciación de las formas visuales expresivas, emocionales, conceptuales, narrativas,
mm, descriptivas. Todo esto es un aprendizaje. Somos visuales, pero la cultura visual es un aprendizaje, una iniciación. Wow, no, muchas gracias. Queda uno con ganas de ir al museo, o sea, queda uno con ganas de leerse todos los libros y seguir inspirándose. Sí, no, no. Tocas dos temas que me encantan, que son los libros para niños y los museos. Yo llevaba a mis hijas desde muy chiquitos a los museos, así que pues es algo que creo muy importante para los niños. Bueno, pues ya es hora de irnos, pero muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por permitirnos entrar a tu estudio, conocer un poquito de tu vida, de tu trabajo, de tu obra y sobre todo de tu proceso a través de ese libro además que hiciste. Y bueno, esperemos que después de la cuarentena tengamos la oportunidad de hacer la exposición y vernos allá. No, al contrario, ha sido un gusto para mí. Muchísimas gracias a ustedes, a todos los que están escuchando. Además, durante la transmisión de este video voy a estar presente desde mi página de Facebook para contestar a cualquier pregunta que tengan a raíz de esta conversación. Y también, como dijo Marcela al principio, ya había anotado aquí para que ustedes mandan sus dibujos a este correo donde, bueno, ojalá nos manden dibujos creativos sobre esta conversación y sobre los gallos y sobre lo que es el proceso de crear, dibujar, su relación con la literatura, cualquier cosa que les haya hecho pensar esta conversación. Un gusto. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias a ti.